¿Es posible que un ritmo musical sea más fuerte que el poder de una élite? Mientras los muros de los palacios de la antigua oligarquía peruana comenzaban a agrietarse entre 1930 y 1968, un nuevo sonido tomaba las calles de Lima para no abandonarlas jamás. Este periodo, como lo explican los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto en su libro Historia del Perú Contemporáneo, marcó el colapso definitivo del Estado tradicional ante el avance incontenible de las movilizaciones sociales y las migraciones masivas que reconfiguraron el rostro de nuestras ciudades. Pero, en medio de este caos político, nació una nueva forma de sentir el país. Según sostiene José Esquivel Grados en su obra de Marinera, Reina de las Danzas del Perú, la música y las danzas nacionales fueron la fuerza que avivó la peruanidad en plena crisis, logrando lo que la política no podía: unir a diversos estratos sociales en espacios de encuentro como la mítica Pampa de Amacaes. Mientras la antigua ciudad jardín desaparecía bajo la presión urbana, la marinera y el vals criollo vibraban con la misma intensidad tanto en los exclusivos clubes de la élite como en los callejones populares de Rímac y La Victoria. Gracias a la radio y a centros musicales como el Pedro Augusto Bocanera en Monserrate, los ritmos populares desafiaron las jerarquías tradicionales, demostrando que la música no era solo entretenimiento, sino el latido de un Perú que dejaba de ser excluyente para volverse mestizo. Con esta base, mi equipo profundizará en los hechos que marcaron esta transformación. Durante las primeras décadas del siglo XX observamos que la marinera atravesó un proceso de estandarización que permitió diferenciar claramente sus variantes regionales, entre ellas la marinera limeña y las otras variantes de la costa peruana. Según Rohner, este proceso ayudó a consolidar las características propias de cada estilo regional de marinera. También identificamos que este proceso ocurrió mientras Lima y otras ciudades costeras como Chiclayo, Trujillo y Arequipa crecían rápidamente debido a la migración interna. Como consecuencia, la música criolla se fortaleció y pasó a convertirse en una de las principales expresiones culturales del Perú. Además, encontramos como evidencia el reconocimiento institucional de esta expresión cultural que el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche oficializó en 1944, el Día de la Canción Criolla, mediante una resolución suprema emitida en el 18 de octubre de ese mismo año, según recuerda el Ministerio de Cultura del Perú. A partir de los espacios de jarana y sociabilidad descritos por Fritz Rohner, las jaranas realizadas en casas, quintas y callejones fueron espacios fundamentales para la práctica social de la música criolla en Lima. En estos espacios, la marinera también formó parte del repertorio musical y de las prácticas sociales en el mundo criollo. A mediados del siglo XX, emisoras radiales como Radio Lima, Radio Mundial y Radio Victoria difundieron de manera masiva la música criolla dentro de la capital. Gracias a estos medios, géneros como el vals y la marinera comenzaron a llegar a nuevos públicos, consolidando una identidad cultural costeña en una sociedad que atravesaba profundas transformaciones políticas y sociales. Por otro lado, Renato Neira Ángeles, en su investigación sobre Rosa Mercedes Ayarza de Morales y la marinera limeña, destaca que el trabajo de Rosa permitió recopilar, transcribir y conservar repertorios tradicionales de la marinera durante el siglo XX. Esto fue importante porque según Carlos Contreras y Marcos Cueto, en su obra Historia del Perú Contemporánea, señalan que desde la década de 1950 el crecimiento urbano impulsó una migración masiva del campo hacia la ciudad, especialmente hacia Lima. En este nuevo escenario social, la marinera costeña adquirió mayor valor como expresión de identidad y memoria criolla. Como fuente primaria presentamos un extracto de la partitura Flor de Lima, compuesta por Rómulo E. Alba hacia 1935 y conservada en la Biblioteca Nacional del Perú.
Esta partidura nos permite observar cómo se interpretaba la marinera en esas épocas. A partir de la década de 1950, el crecimiento de la migración interna y la aparición de las nuevas influencias musicales transformaron el espacio cultural limeño. Frente a estos cambios, la marinera dejó de ser solamente una práctica cotidiana para convertirse en una expresión de mención e identidad criolla. A partir de la información presentada en nuestra sección de formulación del tema y en la búsqueda de información, comprendimos que la crisis del orden oligárquico entre 1930 y 1968 no solo implicó cambios políticos y económicos en el Perú, sino también profundas transformaciones sociales, urbanas y culturales. Durante este periodo, el crecimiento de Lima, la consolidación de centros musicales, criollos y la aparición de nuevos espacios de sociabilidad permitieron que la música criolla fortaleciera su presencia dentro de la vida cultural del país. Asimismo, observamos que la marinera costeña tuvo un papel importante dentro de este proceso, ya que pasó de desarrollarse principalmente en espacios familiares, barriales y de jarana, a proyectarse hacia públicos más amplios mediante centros musicales, presentaciones públicas y medios de comunicación de la época. Además, en un contexto marcado por el crecimiento urbano y las migraciones internas hacia Lima, la marinera adquirió un mayor valor como expresión de memoria, identidad criolla y continuidad cultural. En la actualidad, la marinera continúa presente en festivales, escuelas de danza y celebraciones nacionales, manteniéndose como parte fundamental de la memoria histórica, identidad colectiva y patrimonio cultural peruano. Por una vereda viene, cabalgando José Antonio, se viene desde Barranco a ver la flor de Mancaes en un vere criollo.